Epicteto. Enquiridión. Capítulo primero. Para ser libres y felices es fundamental distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no. De lo que existe, unas cosas dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen juicio, impulso, deseo, aversión, en una palabra, cuántas son nuestras propias acciones. La milaridad de su pensamiento, con el de la primera época del Estoa, abarcaba entre los estoicos las significaciones de nuestros términos impulso, tendencia, instinto y empuje. Tres son los campos en que ha de ejercitarse quien quiera ser bueno y honrado: el concerniente a los deseos y a las aversiones, el concerniente a los impulsos y a las repulsiones o refrenamientos, en suma, a lo que conviene, o al deber. A fin de actuar con orden, con sensatez, sin descuido, el tercero es el que atañe a la prevención de errores y juicios temerarios y, en general, a los asentimientos. Existe una tendencia del ánima hacia algo. Se da en todos los seres animados, es un movimiento o apetito del alma, pero en el hombre se intelectualiza, convirtiéndose en una en dirección a un objeto. Cicerón dice en De Finibus: y así como nuestros miembros nos han sido dados de tal manera que parecen haber sido dados para cierta manera de vivir, de la misma manera, el deseo del alma, que se llama en griego per, parece estar dirigido no a cualquier tipo de vida, sino a cierta forma de vivir, así también la razón y la razón perfecta, u operaciones o actividades. Primero el hombre, enjuiciando, se forma una opinión de los objetos que le rodean, después tiende hacia ellos para alcanzarlos o, por el contrario, se aleja de ellos, no los apetece, los rechaza, en fin, a este movimiento de tendencia o de repulsa, se añade, según sea el caso, un sentimiento de deseo o de aborrecimiento. La hipolepsis, susceptio, equivale propiamente a una aceptación juiciosa o hipótesis recibida. Una susceptio, en la mente mediante un juicio correcto, una conceptualización proairética, de acuerdo con una fantasia cataleptique. En este contexto, susceptio se refiere a la recepción o aceptación de una idea o concepto en la mente. Proairética podría estar relacionado con la acción de anticipar o prever algo. Fantasia cataleptique podría referirse a una representación mental que es percibida de manera segura o firme, lo que podría implicar una idea que se sostiene como verdadera o cierta. O también reputaciones. Al sabio no le importarán nada ni los honores, galardones, pompas u otras vanidades, ni lo que pueda pensarse de él cuando haga lo que deba, lo que juzgue recto. Lo único que depende de él, obedecer a la naturaleza, a la razón, a Dios, actuando en consecuencia. Así, estará por encima del que dirán. La fama, lugares acostumbrados, entretenimientos, todas estas cosas son ajenas. Es un tropo calificar a las cosas de libres. Según acaba de decir, tales cosas libres son solo nuestras propias acciones. Únicamente actuando por nuestro propio querer, con independencia, con autonomía, seremos libres. Solo el sabio es libre y, comparado con él, un rey es esclavo. Porque la libertad es el derecho a actuar con independencia, la esclavitud una privación de actuar independiente. ¿En qué medida se plantearon los estoicos la cuestión del cómo compatibilizar la suma libertad característica del sabio y equivalente a su felicidad, así como el origen de su responsabilidad y los méritos morales, con el determinismo universal de la imarmene, o concepto griego del destino? Según observa Polens, el sentimiento de libertad griego era demasiado fuerte como para incluir la causalidad de los eventos naturales externos en la vida interior propia. Incluso para Epicuro, la libre voluntad del ser humano es un hecho de experiencia inmediata, en la que construye su ética. Pero si deseas estas, también mandar y ser rico, puede que ni estas mismas las logres por apetecer, eso sí, ciertísimo que no obtendrás aquellas cosas por medio únicamente de las cuales se consiguen la libertad y la felicidad. Enseguida, pues, a toda fantasía perturbadora citándonos en alcanzar la perfecta armonía racional, seremos genuinamente libres y felices, contra lo que pretendían los epicúreos, que querían conciliar la búsqueda de la virtud con el disfrute de bienes externos tales como el placer, identificando éste con el bien sumo. Zenón aceptó el principio de que nuestra sensación existencial es siempre verdadera, en cuanto que reproduce siempre algo real, por ejemplo, la imagen del objeto que impacta directamente nuestro ojo. Ahora bien, para el conocimiento no es la percepción o sensación el factor decisivo,
sino la fantasía, y ésta se presenta con la pretensión de darnos a conocer el objeto mismo, pero tanto puede ser falsa como verdadera, pues a su formación contribuyen no solo los factores externos más dispares. La naturaleza del objeto, distancia, modalidades de la observación, sino también el estado de los órganos sensoriales. Si la fantasía reproduce o no el objeto con exactitud, y, por lo tanto, si es o no verdadera y no solo aparente o engañosa, le corresponde verificarlo únicamente al logos o la razón, el cual la acepta o la rechaza ejerciendo su síntesis comprobadora, ascenso. ¿Qué cualidad ha de tener una fantasía para hacer posible la aprehensión o captación del objeto mismo? Zenón fijó los siguientes requisitos. Ante todo, tiene que provenir de un objeto real y presente. Además, ha de imprimirse y como sellarse en el alma de una forma adecuada a ese objeto y ha de ser tal que no pudiera determinarse sin la presencia del objeto. Para Crisipo, la fantasía no es otra cosa que el órgano central mismo, el hegemonicón, en un determinado estado suyo, esto es, en cuanto, por efecto de una afección externa, experimenta un cambio cualitativo. Pese a su origen sensible, las representaciones no se reducen a puras sensaciones, sino que implican una elaboración compleja. Esta actividad comporta, primeramente, una deliberación interior, que define como un movimiento interno de la razón y cuyo cometido es comprender la fantasía de cada uno de los sentidos, inferir de sus mensajes cuál es el objeto, acogerlo cuando procura reprocharle, fantasía eres y no, en absoluto, lo que parece. A continuación, examínala despacio y ponla a prueba con los cánones que tienes, principalmente con este primero, acerca de las cosas que dependen de nosotros o acerca de las que no están en nuestro poder. Y, como sea acerca de alguna de las cosas que no dependen de nosotros, esté a punto lo de que nada me atañe. Capítulo 2. ¿Cuáles han de ser los objetos de nuestros deseos y aversiones? Recuerda que lo que el deseo se promete, es la consecución de lo que desees, lo que la aversión se promete es no ir a caer en aquello de que se huye. Quien no logra lo que desea es desafortunado, pero quien cae en lo que teme es desgraciado. Por lo tanto, si de entre las cosas que de ti dependen solo rehuyes las contrarias a la naturaleza, no te toparás con ninguna de las que aborreces. Y como, según Epicteto, lo más propio del hombre, la esencia suya, su naturaleza, es ser libre, el precepto, vive según la naturaleza, según la tuya y la del universo todo, equivale a decir, sé libre, obedeciendo solo a la recta razón. Pues son cosas que no dependen de ti, de ellas, algunas pueden sobrevenirte, y la muerte que no es más que el fin natural del individuo, que, según el orden cósmico se cinde en sus elementos, para que otro individuo pueda ocupar su puesto te sobrevendrá de seguro. Epicteto no cree en una supervivencia personal, pero el disolverse en el todo es un retorno a Dios, retorno que el que se halla entre las cadenas de la corporeidad puede, a veces, desear ardientemente. La partida, también, el suicidio, solo es acto razonable cuando Zeus ha dado la señal. Según Zenón, las pasiones, los afectos, son impulsos desmesurados que, por esta desmesura, rompen la armonía de la naturaleza, son contrarios a ella y representan, por tanto, el más grave peligro para la autodeterminación de logos y para la vida moral. Mientras no hayas progresado en la sabiduría lo bastante como para desear ya solo lo honesto, mejor será que suprimas todo deseo. Pues, se supone, que aún eres un principiante, que aún no estás preparado para lograr que todas tus acciones y deseos sean sabiamente virtuosos. Aún eres poco versado y ejercitado en la filosofía. Es decir, conténtate ahora, a los comienzos de tu practicar la filosofía, con ir procurando servirte de los impulsos, instintos y tendencias espontáneas de tu naturaleza bajo la guía y el control de la razón. La enfermedad, la muerte o la pobreza, serás desgraciado, retira, por consiguiente, tu aversión de todas las cosas que no dependen de nosotros y aplícala más bien a las que, dependientes de nosotros, sean contrarias a la naturaleza. En cuanto al deseo, suprímelo por ahora enteramente, pues, si deseas alguna de las cosas que no dependen de nosotros, es forzoso que fracases, y si alguna de las que dependen de nosotros, de cuantas fuere honesto desear, ninguna está todavía a tu alcance. Yo sé solo del intentar y el refrenarte, pero ligeramente y con reserva y sin rigidez.
sin tiranteses, con elasticidad del ánimo, pero al mismo tiempo sin creerte que todo vaya a ir siempre sobre rosas, con reservas, es decir, previendo que es muy posible que algunas cosas de las que intentes no las consigas y que otras que quieras evitar o en las que quieras refrenarte te salgan al paso o se escapen de tu control. El sabio no muda el consejo mientras las cosas están en el mismo ser que tenían cuando las emprendió. Por otra parte, emprende toda obra si no sobreviene algún caso que lo impida. Por eso decimos que al sabio le sucede todo según lo que tenía previsto y nada contra lo que pensó, porque siempre previno mentalmente que podría atravesarse algún accidente que impidiera lo que él tenía deliberado. Es de imprudentes prometerse confiadamente la buena fortuna. El sabio la mira por el as y por el en vez. Sabe cuán anchos dominios tiene el error, cuán inciertas son las cosas humanas, cuántos estorbos obstan a la ejecución de nuestros designios. Sigue con perfecta indiferencia el dudoso y resbaladizo resultado de los acaecimientos. Y recibe los sucesos inciertos con resoluciones ciertas. Navegaré, si ningún incidente me lo estorba, llegaré a un alto rango, sí. Ninguna cosa me lo impide, me saldrá bien el negocio, si no interviene nada que lo eche a perder. De ahí que digamos que al sabio nada le acontece contra su opinión. No le eximimos de los azares humanos, sino de los errores, ni afirmamos que le suceda todo tal como deseó, sino tal como lo pensó. Y lo que primero tuvo en cuenta en cualquier caso es que algo podría impedir la realización de sus deseos. De manera que al ánimo de quien no se prometió seguridad alguna de obtener el éxito es forzoso que le resulte más tolerable el dolor del fracaso. Particularmente en Epicteto. Recalca el sentido activo de la libertad de la voluntad, que es siempre un acto o la función de ejecutarlo o, al menos, el propósito de hacerlo. Así, las tendencias, los deseos o, lo que es lo mismo, del logos, del yo, del hombre son formas diversas, expresiones, funciones, contenido o materia de la intelección deseosa o el deseo deliberado, y este principio es el hombre, individuo y acción en el pensamiento griego. Hay tres grupos principales de significaciones del término proairesis. Elección previa, de fondo, inicial, opción decisión básica, fundamental voluntad y propósito de pureza moral, libre albedrío, decisión juiciosa. Puntual en cada caso, bien pensada resolución o elección reflexionada, acción libre, voluntaria, el yo mismo, el alma humana el principio rector. Y comenta, finalmente, lo que de elemento divino tiene, según Epicteto. Es la porción que de sí mismo nos ha dado Dios, para que podamos hacer buen uso de las fantasías. Es nuestra alma, la razón, el pensamiento. Sobre ella no tiene ningún poder ni albedrío, libre albedrío. Hay un sentido activo de la proairesis, que es siempre un acto o la función de ejecutarlo o, al menos, el propósito de hacerlo. Así, las tendencias, los deseos y todas las funciones del principio rector, lo que es lo mismo, del logos, del yo, del hombre, términos estos que aparecen intercambiables, son formas diversas, expresiones, funciones, contenido o materia de la proairesis. En lo cual viene a ser Epicteto un continuador de Aristóteles, para quien la proairesis es intelección deseosa o deseo deliberado. Las decisiones de nuestra voluntad son libres. La enfermedad es impedimento del cuerpo, pero no de la voluntad, como ésta no quiera. La cojera es impedimento de la pierna, pero no de la voluntad. Dítelo también sobre cada una de las cosas que te ocurran y hallarás que la misma es impedimento de alguna otra, mas no tuyo. Tenemos facultades con las que afrontar debidamente cada situación. En cada cosa que te acaezca, procura, volviendo sobre ti, averiguar qué poder tienes para servirte de ella. Si ves a un guapo o a una guapa, hallarás que el poder que tienes respecto a estas cosas es la continencia. Si te asalta la fatiga, hallarás la fortaleza. Si el ultraje, hallarás la paciencia. Y acostumbrándote de este modo ya no te cautivarán las fantasías. A menudo nos veremos en la necesidad de autoeducarnos reflexionando sobre nuestros actos, nuestras capacidades. La continencia es la disposición invencible en favor de lo acordado al recto discurso, o bien el hábito inatacable por los placeres. Como nosotros, viandantes por este mundo. No nos apeguemos a las cosas. Nuestra vida, pasar una noche en una mala posada, ¿qué diría?
con metáfora similar, Santa Teresa. Y no parece, sino que hubiese leído este capítulo del manual Epicteteo, San Ignacio de Loyola antes de componer aquella oración que se le atribuye: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo disteis, y a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Se sobreentiende que, en la filosofía, en irte apartando de la ignorancia y haciendo prudente y sabio. El manual fue redactado para que quienes habían asistido por lo menos a algunas lecciones del maestro y conocían algo sus doctrinas pudieran recordarlas fácilmente y seguir aprovechándolas. ¿Está acaso la sabiduría al borde de un precipicio? No lo creo yo así, pues si bien el que progresa se cuenta aún en el número de los necios, sin embargo, dista ya de ellos una gran distancia. Y hasta entre los mismos que progresan existen grandes diferencias. En 3 clases se dividen, según Place a algunos. Los primeros son los que, sin tener aún la sabiduría, han puesto ya el pie en sus aledaños. No obstante, lo próximo es todavía exterior. ¿Cuáles son esos? Pues quienes ya depusieron las pasiones y los vicios, y, habiendo aprendido ya las cosas a que han de aficionarse, su confianza aún es inexperta. Esos no tienen aún el disfrute de su bien, pero vano pueden reincidir en aquellas pasiones de que se escaparon. Están ya en sitio la firmeza o fortaleza, es ciencia o hábito de aquello en lo que se ha de perseverar, en lo que no. Saber atenerse con constancia, literalmente ciencia perseverante en las cosas juzgadas rectamente. O la resignación, el aguante. Lo que es lo mismo, basta con que tomemos conciencia de nuestro poder sobre las cosas exteriores, y nos habituemos a ello, para que los estímulos o impresiones, las fantasías, no nos confundan y arrebaten. Los bienes externos solo son préstamos, y su pérdida, devoluciones. Nunca digas respecto a nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. ¿Ha muerto tu hijo? Ha sido devuelto. ¿Ha muerto tu mujer? Ha sido devuelta. Se me ha robado la finca, no dudes que también esto ha sido devuelto. Pero es un malvado el que me lo robó. ¿Y a ti qué te importa por medio de quién te lo reclamó el que te lo había dado? Mientras te lo conceda, trata tú ese bien como cosa ajena, igual que tratan las cosas del albergue quienes van de paso. La renuncia a todas las cosas exteriores es el precio que ha de pagarse por la felicidad. Si quieres progresar, rechaza reflexiones como estas: si descuido mis negocios, no tendré de qué vivir. Del que no se retrocede, pero ni siquiera lo saben ellos mismos a ciencia cierta, no saben que sepan. Les cupo ya en suerte servirse de su bien, pero no el confiarse. La segunda clase es la de aquellos que dejaron ya atrás las más peligrosas enfermedades del alma, las pasiones, pero no poseen aún con firmeza su seguridad, puesto que pueden recaer en ellas. La tercera clase está ya libre de muchos y grandes vicios, pero no de todos. Se escapó de la avaricia, pero aún siente el ardor de la ira. No le tienta ya el placer venéreo, pero sí la ambición. Ya no experimenta codicias, pero sí temores, y aún en esto se mantiene asaz firme para ciertas cosas, pero claudica ante otras. Desprecia la muerte, pero teme el dolor. Meditemos un poco sobre este punto. Bien nos irá si se nos admite en este número. Con un temperamento muy feliz y con asidua aplicación al estudio, se ocupa la segunda categoría, pero la tercera no es, por cierto, desdeñable. Piensa, si no, cuantos males ves en derredor tuyo, advierte como no hay crimen que no sea estimulado por un mal ejemplo, pondera el avanzar de la maldad día tras día, fíjate cómo se peca en privado y en público, y llegarás a convencerte de que bastante conseguimos con no ser de los peores. Pero yo, dices, espero ser promovido a una categoría superior. Por mi parte, más lo desearía que no me lo prometería. Se nos anticipó el mal y andamos empeñándonos en el camino de la virtud por en medio de todos los vicios. De las pasiones, las más importantes son de 4 tipos: dolor, miedo, deseo, placer. El dolor es una contracción irracional, y sus especies son piedad, odio, celo, envidia, enojo, molestia, tristeza, tormento y desasosiego. Tristeza es dolor que se acumula o se extiende a partir de consideraciones. El miedo es la previsión del mal. O que tú seas un mal genio. Con estos diminutivos se expresa que no hay que dar importancia ninguna a tales cosas, ni siquiera aunque escaseen, como
ocurriría probabilísimamente en la humilde casa del fragilísimo Epicteto, ni por más que su falta nos suponga incómodos. Así, cuando a nuestro filósofo le robaron su lamparilla de metal, él, sin inmutarse, se limitó a sustituirla por otra de arcilla. Para los estoicos, calma y la imperturbabilidad eran centrales, y no como, en cambio, para Pirrón o para el megárico Estilpón, absoluta impasibilidad. Epicteto aproxima a menudo los términos apatheia y ataraxia, poniéndolos a veces hasta en forma de endiadis, posiblemente para eludir el relativo descrédito del primero si se lo quería hacer sinónimo de insensibilidad o estolidez. Pero es el segundo, ataraxia, el que etimológicamente significa imperturbabilidad. No nos importen las críticas y procuremos solo actuar rectamente. Si quieres progresar, soporta el pasar por necio y mentecato respecto a las cosas exteriores, nada quieras parecer que sabes, y si a algunos les pareciese ser alguien, desconfía de ti mismo. Pues sábete que no es fácil mantenerse en guardia para que tu decisión esté de acuerdo con la naturaleza y, al mismo tiempo, atender a las cosas exteriores, sino que quien se cuida de lo uno es totalmente inevitable que descuide lo otro. Quien trata de ser libre cuente tan solo con lo que de él dependa. Si quieres que tus hijos y tu mujer y tus amigos vivan siempre, eres un necio, pues quieres que dependa de ti lo que no depende, y que lo ajeno sea tuyo. Asimismo, si quieres que tu esclavo no cometa ninguna falta, eres un loco, pues quieres que la incapacidad, no necio, insensato. Pero ¿cómo quieres que tus hijos vivan a todo trance, o tu mujer, o tu hermano, o tus amigos? Depende eso de ti. Cuando la fiesta toque a su fin, salte, aléjate como agradecido y dichoso, decorosamente. Da a otro lugar. Que también han de nacer otros, como tú naciste, y, nacidos, habrán de tener sitio y casas y sustento. ¿Qué pasaría si los primeros no se largasen? ¿Qué les quedaría a los siguientes? ¿Por qué eres insaciable? ¿Por qué insatisfecho? ¿Por qué quieres atiborrar de gente el mundo? Sí, pero a mi prole quiero tenerla conmigo, y a mi mujer. Son, por cierto, tuyos. ¿No del que te los da? ¿No de quien te ha hecho también a ti? ¿De modo que no dejarás lo que es ajeno? ¿No cederás a otro más poderoso? Casta parece tener aquí este sentido, sobreentendiéndose, inclusive, que tal incapacidad debe remediarse con la educación o instrucción y ejercitación filosófica. Epicteto no comparte el prejuicio, tan común en la antigüedad, de que los esclavos sean de naturaleza inferior o mala. Dice lo mismo que aquí, pero refiriéndolo al hijo y a la mujer, no pretendas que nunca se equivoquen, y el mensaje implícito es, más bien corrígelos, y así no errarán, no cometerán faltas. Es absurdo y necio querer que el que no está instruido obre como el que lo está, que el ignorante no sea, sin más, ignorante, sin ponerle remedio. Tu deseo es el de progresar en la filosofía, el irte instruyendo y ejercitando en ajustar tu conducta a las normas que aquí se te dictan. Lo que equivale a decir que todos, absolutamente todos los que no limiten sus deseos a las cosas que están en su poder, a los objetos de su propia decisión, y no renuncien a las cosas externas, son, en tanto procedan así, esclavos. Lo que nos hace libres, si se limita a actuar rectamente y en lo que es su campo, el ser interior, nadie puede obstaculizarla, ni el emperador ni siquiera Dios. No tardará en llegar un tiempo en que los actores se piensen ser ellos mismos máscaras, coturnos y pomposas vestimentas. Hombre, estas cosas las tienes como material y supuesto. Déjate oír para que veamos si eres actor trágico o cómico, que lo demás lo tienen ambos en común. Por ende, si alguien le quita los zapatos y la máscara y le hace salir al escenario en su propia figura, ¿se habrá acabado el actor o seguirá existiendo? Como tenga voz, sigue existiendo. El maestro o preceptor en términos de teatro era el director de coro o de escena y el que hacía repetir sus declamaciones a los actores hasta que le salían bien, tareas todas que a menudo desempeñaba el propio autor de la pieza, por lo que a éste se le llamaba también así. Convenientemente, según corresponda a la naturaleza del asunto y del personaje. Arquelao, rey de Macedonia, mandó llamar a Sócrates con la intención de hacerle rico. Sócrates envió a decirle: en Atenas 4 costales de harina cuestan una moneda de plata, y hay fuentes que nos dan agua. En efecto, si lo que tengo no me basta, yo sí que le basto a lo que tengo,
y así también esto me es suficiente. Polo, un famoso actor del siglo IV, al recitar el papel de Edipo Rey no ponía mejor la voz ni estaba más a gusto que cuando recitaba el papel de Edipo en Colono, errabundo y mendigo. ¿Y acaso el hombre de bien se va a mostrar inferior a Polo? Esto es, ¿no va a recitar lo mejor que sepa cualquier papel que la divinidad le haya dado? No tomará, más bien, por modelo a Ulises, que aún envuelto en andrajos actuaba con tanta dignidad como llevando el lujoso manto de púrpura. La vida es un drama en el que el hombre ha de representar bien el papel que se le asigne. Acuérdate de que eres actor de un drama que habrá de ser cual el autor lo quiera, breve si lo quiere breve, largo, si lo quiere largo. Si quiere que representes a un mendigo, procura representarlo también con naturalidad, y lo mismo si un cojo, si un magistrado, si un simple particular. Lo tuyo, pues, es esto, representar bien el personaje que se te ha asignado, pero elegirlo le corresponde a otro. De nosotros depende el que todos los presagios hayan de sernos favorables. Cuando un cuervo haya graznado no te arrebate y confunda la fantasía, sino ilustrando así la doctrina de la indiferencia. Los romanos llamaban a Sainz a las aves cuya voz, canto o grito, creían que era un presagio y que, enseñándolas, podían aprender a repetir algunas palabras, como ocurre particularmente con el cuervo, la corneja y la picaza. Este manual, resumen de la doctrina epictetea, es el único prontuario de moral estoica que nos ha legado la antigüedad, y el más importante epítome de las enseñanzas prácticas del estoicismo de la época imperial helenístico-romana. Sus directrices y consejos todavía pueden resultar útiles a cuantos quieran liberar su ánimo de las angustias y tensiones que tanto oprimen al hombre en la actual civilización crematística y técnica. En cualquier caso, es un auxiliar precioso para acostumbrarse a robustecer la voluntad y adquirir el dominio de sí mismo.